Conducía mi vieja camioneta de regreso a casa tras una ardua jornada laboral en Houston. Era lunes por la noche y llevaba en la carretera desde la madrugada. Mi familia había planeado una pequeña reunión en Austin para el fin de semana siguiente y yo quería sorprenderlos regresando un día antes. Mi esposa e hijos me esperaban ansiosamente, así que estaba decidido a llegar a pesar del cansancio. A medianoche, tomé una ruta que no conocía, con la intención de evitar los atascos habituales en la Interestatal 10. El camino era solitario y el denso bosque cerca del pueblo de Luling formaba un túnel oscuro, dificultando la visión. Mi camioneta había estado funcionando bien, pero de repente el motor comenzó a sobrecalentarse. Me detuve a un lado de la carretera, cerca de un tramo apartado en las afueras del pueblo. El indicador de temperatura subía rápidamente y me di cuenta de que tendría que esperar un rato antes de poder continuar. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia y mi teléfono no tenía señal. Decidí quedarme en la camioneta, aguardando la llegada de la mañana, con la esperanza de que la luz del día trajera consigo auxilio, o al menos algún vehículo que pasara por el camino. Encendí la luz interior y traté de distraerme con algunos juegos sin conexión en el móvil. Tras un rato, un leve golpeteo rompió el silencio. Al principio era suave, pero fue intensificándose gradualmente. Miré a través de la ventana, pero la oscuridad no revelaba nada. Pensé que tal vez eran ramas golpeando la carrocería, pero el sonido se volvió más insistente y apremiante. Volví a mirar y allí estaba él. Un hombre con el rostro pegado al cristal, gritando algo inaudible. Su comportamiento frenético y su expresión desesperada me inquietaron profundamente. Le pregunté qué quería a través de la ventanilla, pero él continuó golpeando la puerta sin responder, sumido en su desesperación silenciosa. Mis rodillas temblaban mientras lo observaba. Un presentimiento helado me recorría la espina dorsal. Sabía que algo no andaba bien. Cerré las puertas con llave, intentando ignorar la inquietante escena que se desarrollaba afuera. Después de unos minutos, cesó su movimiento, alejándose de mi vista, pero dejando tras de sí una palpable sensación de temor. Con cautela, eché una mirada por la ventana y lo vi de pie, junto a un árbol, observándome con una sonrisa perturbadora. El corazón me latió con fuerza, comprendiendo que esto no era una situación común. Desapareció en la oscuridad y yo, tratando de serenarme, anhelaba que simplemente se hubiera marchado. Media hora después, luces de faros aparecieron a lo lejos. Agité los brazos frenéticamente y grité pidiendo auxilio. El coche se detuvo y el conductor, un hombre de unos 40 y tantos años, me tendió su teléfono móvil para que solicitara asistencia. Respiré aliviado y sentí gratitud, pero mientras hablaba con un amigo, noté algo inquietante. El hombre de antes había regresado. Ahora estaba al otro lado del camión, destrozando la ventana con un objeto pesado. El cristal se resquebrajó y lo vi a través de la ventana rota. El conductor del coche al que había parado me agarró la mano con una sonrisa fría e inquietante. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una trampa. Presa del pánico, retiré bruscamente la mano y empujé al conductor hacia atrás, cerrando de golpe la puerta del camión. Arranqué el vehículo, aunque el motor aún se estaba calentando, y salí a toda velocidad por la carretera. Miré por el espejo retrovisor y vi que el coche me seguía con los faros encendidos. Mi miedo se intensificó mientras conducía más rápido, con la esperanza de alejarme lo más posible de la amenaza.
En una de esas noches, mientras conducía cerca de San Marcos, divisé a otro camionero acercándose por detrás. Lo detuve y le expliqué mi apuro. Amablemente, accedió a escoltarme hasta la estación de servicio más cercana en Austin. Durante el trayecto, vigilé constantemente la carretera, pero el coche sospechoso había desaparecido. Finalmente, llegamos al centro de servicio, donde denuncié lo ocurrido a las autoridades. Sin la providencial aparición de aquel camionero, mi situación podría haber sido extremadamente peligrosa. En esa zona desolada, sin ayuda inmediata, ese hombre podría haberme robado, o incluso algo peor. Llevo algunos años trabajando a tiempo parcial como conductor de reparto, principalmente por las noches y los fines de semana en Denver, mi ciudad. Antes de establecerme aquí, viví una década en Seattle, donde tuve diversos trabajos, incluyendo también el de conductor. Denver me llamaba con la promesa de un nuevo comienzo, un respiro fresco lejos del bullicio de Seattle. Aún no era la época en la que los viajes se solicitaban con un toque en la pantalla. Uber y Lyft eran solo una idea lejana. En aquel entonces, los servicios de entrega y taxi luchaban por cada cliente a la antigua usanza. Folletos, el boca a boca, incluso alguna que otra valla publicitaria. Recuerdo que trabajaba para una empresa de entregas, utilizando mi propio coche como fiel corcel. Un letrero magnético en el lateral anunciaba mi disponibilidad a quien lo viera. Sí, ellos se llevaban una parte de mis ganancias, pero a cambio, yo disfrutaba de la libertad de marcar mi propio ritmo. Y vaya que lo necesitaba, porque los inviernos en Denver no son para tomárselos a la ligera. Las temperaturas descendían muchos grados bajo cero y la nieve se acumulaba con una rapidez pasmosa. Era un mundo diferente, uno donde la tecnología aún no había tejido su red omnipresente sobre cada aspecto de la vida. La flexibilidad de aquel trabajo era un verdadero lujo, pues me permitía organizar mi propio horario y elegir cuándo quería trabajar. En una víspera de Año Nuevo, decidí dedicarle unas horas extra. La temporada de fiestas solía atraer más clientes y quería aprovecharla al máximo. Empecé mi jornada alrededor del mediodía y el trabajo no tardó en llegar. La ciudad bullía con compradores navideños, gente de fiesta y otros que simplemente disfrutaban del ambiente festivo. Al caer la noche, llevaba casi 8 horas trabajando y estaba bastante satisfecho con lo que había ganado. Pero conforme avanzaba la noche, el clima empeoró. Comenzó a nevar con fuerza, transformando las calles de la ciudad en un paisaje invernal tan hermoso como peligroso. A pesar de las condiciones adversas, decidí seguir trabajando. Alrededor de las 10 de la noche, me detuve en una cafetería para calentarme y comer algo rápido. El calor acogedor del café fue un alivio bienvenido del frío y disfruté de ese breve respiro antes de regresar a la intemperie. La ciudad comenzaba a calmarse y muchos otros conductores ya habían decidido concluir la jornada. Esto significaba menos competencia, lo cual era un pequeño consuelo. Recogí a una pareja en el centro y los llevé a su casa en una zona menos transitada. Fueron amables y agradecí la generosa propina que me dejaron. Cuando estaba a punto de marcharme, un hombre surgió de entre las sombras cerca de una fila de coches aparcados y me hizo señas para que lo llevara. La nieve y la oscuridad dificultaban verle con claridad. Llevaba un abrigo oscuro y parecía estar temblando, lo cual era comprensible dado el clima. Me detuve y subió al coche. Mientras me alejaba, le pregunté a dónde necesitaba ir. Me
entregó un papel arrugado con una dirección escrita a mano, titubeando un instante. La dirección me resultaba desconocida. Jamás, en mis años conduciendo por la ciudad, había oído hablar de esa calle. «Señor, tengo problemas para encontrar esta dirección», dije, procurando mantener la calma. No quería asustarlo ni incomodarlo. «Pare aquí», respondió secamente. Su tono fue brusco, y supe que algo no andaba bien, pero obedecí y estacioné al borde de una calle vacía y sin faroles. La zona era inquietantemente silenciosa, y la falta de luz la hacía sentir aún más aislada. De pronto, el hombre se abalanzó sobre mí, presionando un objeto pequeño y frío contra mi cuello. Era un cuchillo, y su agarre era firme. Me exigió la cartera, las llaves y el teléfono. El pánico me invadió, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Con manos temblorosas intenté entregar mis pertenencias, pero el asaltante, cada vez más agresivo, presionaba el cuchillo con fuerza mientras gritaba. En mi confusión, debí dejar caer la cartera, un detalle que no escapó a sus ojos. Con rapidez, la arrebató de mis manos y me ordenó salir del coche, desapareciendo luego entre las sombras de la noche. Las consecuencias fueron abrumadoras. Reemplazar el teléfono, la licencia y las tarjetas bancarias fue un verdadero dolor de cabeza, y sin mi coche, mi trabajo se había esfumado. El trauma de aquella noche me persiguió durante mucho tiempo. Buscando una solución, me cambié a un servicio de reparto que proporcionaba vehículos y medidas de seguridad, lo que me hizo sentir mucho más protegido. Aún hoy, me encuentro desconfiando de los turnos nocturnos y de ciertos clientes, especialmente en épocas festivas. La experiencia me enseñó que no todos comparten el espíritu festivo, y es crucial mantenerse alerta, incluso en momentos que deberían ser de alegría. Hace algunos años, me embarqué en un viaje desde Boston hasta Chicago para asistir a 2 entrevistas de trabajo cruciales, con la esperanza de escapar de mi monótona vida en Boston y encontrar algo más gratificante. Mi plan era conducir sin parar para ahorrar dinero y tener tiempo para reflexionar. Partí el jueves por la noche, justo después del trabajo, con el objetivo de llegar temprano el viernes por la mañana. El viaje duraría aproximadamente 18 horas. Así que preparé mi coche con provisiones, café y mis podcasts favoritos para mantenerme despierto. Alrededor de las 10 de la noche, me encontraba en algún lugar de Pensilvania, sintiendo la primera oleada de fatiga. Había tomado 2 tazas grandes de café, pero mi energía estaba disminuyendo. La carretera estaba inquietantemente tranquila y los faros de los camiones que pasaban creaban un efecto estroboscópico en la carretera. Cuando comenzaba a sentir la tensión de la conducción, divisé una figura adelante, de pie en el arcén de la carretera. Era una mujer con un vestido formal azul marino, con una falda larga que ondeaba ligeramente en la brisa. Estaba completamente inmóvil, bajo la solitaria luz de una farola. Mi primer impulso fue pensar que tal vez necesitaba ayuda, pero al acercarme, noté que no se movía ni un ápice. Su rostro se ocultaba en la penumbra, pero su postura era inquietante. Al pasar en mi coche, eché una mirada hacia atrás y vi su cabeza girando lentamente, siguiendo el movimiento de mi vehículo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté convencerme de que era solo un juego de luces, o que mi imaginación me estaba gastando una mala pasada debido al cansancio, pero la sensación perturbadora permaneció conmigo. Alrededor de 30 minutos más tarde, divisé otra figura. Esta vez, un hombre con un traje gris ceniza,
de pie junto a la carretera. Estaba igualmente inmóvil y su presencia era igual de desconcertante. Detuve el coche con los nervios a flor de piel, pero para cuando salí y miré alrededor, el hombre había desaparecido. El corazón me latía con fuerza mientras volvía al coche y retomaba la conducción. A las 2 de la mañana, el cansancio me invadía por completo. Me detuve en una pequeña área de descanso, tenuemente iluminada, cerca de Gary, Indiana. El lugar estaba casi desierto, salvo por algunos camiones de gran tonelaje. Tomé un café mediano de la máquina expendedora e intenté relajarme, pero mientras estaba sentado en el asiento del conductor, divisé a la misma mujer del vestido azul marino, ahora de pie bajo una farola parpadeante, justo fuera del área de descanso. Su mirada, de nuevo, estaba fija en mí. Me tragué el café de un trago y salí de allí a toda prisa. Encontré un aparcamiento abandonado detrás de un taller de reparación de automóviles cerrado y decidí echar una cabezada. Recliné el asiento del conductor e intenté relajarme, pero mi mente era un torbellino. Cada ruido del exterior me hacía sobresaltar. De repente, cuando comenzaba a dormitar, una extraña sensación me invadió. Era como si alguien me observara. Abrí los ojos de golpe, escudriñando la oscuridad del aparcamiento. Estaba completamente desierto, pero al ajustar el espejo retrovisor, vislumbré fugazmente la figura de una mujer vestida de azul marino en el asiento trasero. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Salté del coche, tropezando y gritando, presa del pánico. Revisé el asiento trasero con manos temblorosas, pero estaba vacío. No había nadie. Me encontraba solo, completamente solo, en ese aparcamiento desolado, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. A pesar del terror que me atenazaba, me obligué a regresar al vehículo. Apuré el resto del café frío y me enfrenté a las horas restantes de trayecto. Cuando finalmente llegué a Chicago, ya era de día. Estaba exhausto, pero aliviado de haber superado esa noche de pesadilla. A pesar de la noche en vela, las entrevistas fueron un éxito inesperado. Logré causar una buena impresión en el segundo entrevistador, obteniendo una oferta de trabajo. Más tarde, mi terapeuta me explicó que la combinación de fatiga extrema y estrés probablemente desencadenó las alucinaciones. Las figuras que vi eran manifestaciones de mi ansiedad ante las entrevistas. Aún con esta explicación, las imágenes inquietantes de aquella noche, las siluetas inmóviles al borde del camino y la fugaz aparición en el asiento trasero permanecieron vívidas en mi mente.